Nacional, domingo 27 de abril se va este cuarto mes del año y nos adentramos a mayo. Hoy junto a don Cristian Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Don Mario, buenas tardes. Bien, realmente abril pues no se siente por la Semana Santa, viene el Día de la Madre, otra fecha comercial, así que bueno, el país sigue en una circunstancia tensa, pero estas fechas tienden a desviar los debates y los enfoques que es propio de la cultura guatemalteca. Y es que viene una nueva semana pequeña, ¿no? Porque la parte el 1 de mayo. El día de la celebración internacional del trabajo, el próximo jueves. Realmente ahí vamos viendo que el Congreso va agarrando una dinámica otra vez lenta. Como tortuga, ¿no? Ya no se discute el tema de la necesaria aprobación de la reforma a la ley que facilitó el tema del incremento salarial, así que es de esos temas y de esos actores que le dan gracias al destino de que se den este tipo de interrupciones en la semana laboral. Bueno, ya los diputados a partir de mañana su nuevo depósito de 66,000, ¿no? Sí, realmente. Y ha pasado relativamente desapercibido. Pareciera que la estrategia es... Pareciera que el tema ya se difuminó. Bueno, de hecho, se habla de que la estrategia es llegar a cerrar el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la República precisamente para irse hasta agosto con sus aumentos salarial. ¿Qué tal los muchachos, no? Pero bueno, vamos a hablar hoy de un tema que estamos ya terminando abril, inicia mayo y dentro de 7 meses Guatemala va a entrar en una dinámica en enero 2026 porque entra en vigencia la ley de alcohol carburante. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata nada más y nada menos que a la gasolina habrá que mezclarle un 10% de etanol. Esto es parte de los compromisos internacionales que Guatemala ha firmado para reducir, en términos coloquiales lo vamos a decir, la contaminación. Pero bueno, ¿está preparado el país para que en enero de 2026 todos los automóviles comiencen a llenar sus tanques con esta mezcla de gasolina y un 10% de etanol? ¿Cómo se prepara Guatemala? ¿Qué dudas hay que resolver? Bueno, para ello hemos invitado a 2 expertos. Nos acompaña acá esta noche Pepo Toledo. Él es economista, ambientalista y promotor de la gasolina sin plomo en Centroamérica. Y también a Rodolfo Mateo White. Él es ingeniero químico, empresario y experto en temas de políticas públicas. A los dos muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Bienvenidos. Mucho gusto de estar en su canal. Gracias por estar con nosotros. Siempre es importante empezar con un poco de historia. Licenciado, si nos puede orientar desde cuándo está vigente la normativa de la mezcla de gasolinas con alcoholes y cuál ha sido la razón por la cual desde entonces no se ha logrado implementar. Claro, bueno, esto nace de una ley de alcohol carburante de 1985, que en realidad fue promulgada y nunca fue puesta en práctica. Entonces, en el gobierno pasado volvieron los interesados, en este caso los productores de etanol, a la carga y entonces había varias posibilidades, ir por una nueva ley del Congreso y prefirieron revivir la ley anterior. ¿Que estaba vigente o estaba vigente pero no positiva? Bueno, es que como no se desarrollaron reglamentos ni se hizo ninguna aplicación y por cierto fue basada en un plan piloto, porque en esa época no había información, en el 85 del tema, entonces se hacían planes piloto. Ahora hay cientos de miles de millones de información confiable, de estadísticas, y los planes piloto ya están obsoletos, y en base a ese plan piloto hicieron esa ley con poca información. El etanol se empieza, bueno, en Brasil desde 1931 empiezan a aplicar, y a mí me toca promover la gasolina sin plomo en el año 90. En el 91 Guatemala fuimos el primer país del mundo en quitar el plomo de golpe de la gasolina y obtuve apoyo suizo para llegar hasta Panamá, a toda Centroamérica. Y luego mandaron expertos de Suiza y Europa en el año 2000 cambió de golpe a gasolina sin plomo y no en proceso de 10, 15 años como había hecho Estados Unidos, Japón, México. Entonces ahí fue donde adquirí esta experiencia. En esa época ya se empezaba a hablar de los combustibles alternos de donde estaba el etanol. Entonces en Estados Unidos empezaron a experimentar y a prepararse desde entonces. Ahora, esto toca muchos temas porque está el tema legal,
que ahorita es la pregunta, pero también está el tema de cómo afecta toda la distribución del combustible, que va desde los depósitos en el puerto, los transportistas, las gasolineras, luego va cómo afecta el parque automotriz, nuevo, viejo, motos, carros, luego si en realidad es ambientalmente es conveniente el etanol o no, porque ese héroe o villano es una polémica que hay, y también hay temas de seguridad alimentaria y sostenibilidad por donde quieran empezar, pero básicamente se revive esta ley con un reglamento, y a la ley lo que le hace ¿En el gobierno anterior? En el gobierno anterior, pero tiene muchas inconstitucionalidades hoy esa ley, ¿ok? Pero le quitan una que era la que no les convenía, porque en época de Arzú, 2007, si mal no recuerdo, promulgan la ley de comercialización de hidrocarburos y hay libertad de precio. Y en esa ley había un precio impuesto. Entonces le quitaron esa inconstitucionalidad, que obviamente no les funcionaba, pero dejaron otras, ¿verdad? Porque hay prohibición, la Constitución garantiza la libertad de mercado, ¿verdad? Y hay prohibición de monopolios. Esas no se tocaron, ¿verdad? Pero entonces hacen un reglamento en esa ley, que es el 159 de 2023, lo hace el Ministerio de Energía, y ponen que para el 2024 está ya vigente el etanol obligatorio, luego lo atrasaron al 2025 y luego al 2026, fecha que es imposible cumplir. Ahora bien, ingeniero Mateo, digamos, para entendimiento de la audiencia, en enero 2026, cuando entre en vigencia esta ley, los guatemaltecos, cuando vayan a la gasolinera y llenen su tanque, eso que sale de las bombas será 10% de etanol y el 90% gasolina. Si podemos explicarle a la gente, este 10% de etanol, ¿de dónde viene, qué será y por qué? Ok, primero que nada, permítanme agradecer la invitación a estar con ustedes. Yo he tenido el gusto de verlos en la televisión y crean que es un honor estar a la par de don Pepo Toledo, que ha sido posiblemente la persona que yo he seguido más con respecto a sus publicaciones, porque todas sus aseveraciones son ciertas. Pues sí, la intención es poner 10% de etanol en la gasolina. ¿Etanol o alcohol? Perdón, alcohol carburante. Muy sí, bien. tenemos que hacer la distinción. Sí, pues. Eso dice la ley, hace 40 años. La ley 1785 es alcohol carburante, y el alcohol carburante, el 92% es etanol, pero también tiene ciertas trazas de otras cuestiones que yo considero todavía más peligrosas que el uso de metilterbutyléter, como por ejemplo lo es el metanol, porque el metanol está muy sabido que causa daños en el nervio óptico. Y ese es un problema, ¿verdad? O sea, no necesariamente cuando alguien vaya a despachar en la bomba va a obtener 10% de etanol y 90% de gasolina. La razón es que nadie puede garantizar en la cadena de suministro la entrega de esa calidad. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque el etanol es higroscópico, jala agua. O sea, dentro del sistema vamos a estar metiendo no solo etanol, gasolina, sino algo de agua, que suele picar los niveles. Aparte, el aluminio reacciona mal a la presencia de etanol y agua porque causa corrosión. Aparte hay daños en empaques y hay otras cuestiones que podrían pasar si la gasolina se separa en los tanques y entonces lo que le despachan a uno es agua, porque los daños entonces son tremendos. O si le despachan a uno una gasolina que no tiene el octanaje correcto, él le revienta a uno las válvulas de escape. Entonces esa es parte del problema real de la razón por la cual considero que en este momentito Guatemala no está preparado. Aparte de que los vehículos, como bien lo mencionó Pepo, no todos los vehículos están preparados para el uso de etanol. De hecho, en Estados Unidos, ahorita acaban de migrar del 10 al 15%, y entonces ahí, por ejemplo, tienen exenciones, por ejemplo, para las motos, para los motores de 2 tiempos en general, no usar gasolinas con etanol, o para los vehículos que sean antes del 2001. ¿Verdad? Y, en fin, me gustaría presentarles otra opción, que sería que conviertan el etanol en un bioxigenado, que podría ser el bioetilterbutyléter. Es un proceso muy sencillo,
Pero entonces, por ejemplo, en la nómina de productos petroleros ya aparece el etilterbutyléter. ¿Y este podría ser alcohol? ¿Es alcohol al final? No, no es alcohol. Entonces no se cumpliría con la ley. No, pero aquí está el problema, ¿verdad? Precisamente, porque la ley implica que tiene que ser alcohol carburante, ¿sí? Ajá. Pero para mí parecer debería ser biooxigenados, porque estamos limitando al público realmente a obtener el combustible que necesitan. O sea, en determinado momento hay vehículos que no pueden con etanol. Bueno, pues esos sí podrían con etilterbutyléter. De hecho, ya en las gasolinas se usa, el hermano es el metilterbutyléter, solo que el metilterbutyléter proviene directamente del metanol. Y el etilterbutyléter procede del etanol. Ahora bien, digamos, este componente del 10%, el cual tiene que llevar las gasolinas a partir de enero 2026, etanol, ¿esto sale de dónde? ¿Sale del maíz? ¿Sale de la caña de azúcar? ¿Sale de la remolacha? ¿Esto de dónde sale? Ok, el 159-2023 dice 3 cosas en específico. Una de ellas es que el alcohol debe ser alcohol avanzado. Ese alcohol avanzado debe tener una huella de carbón de no más de 28.6 gramos de CO2 por megajoule de energía. Entonces eso implica que tiene que ser alcohol de caña, ¿verdad? Ya de caña de azúcar. De caña de azúcar. Bien podría ser, no sé, hay otros maíz, lugares, ¿no? De maíz. Estados Unidos. De hecho, el maíz, más barato. Digamos, el maíz en Estados Unidos es más barato. ¿Por qué? Como les comentaba a ustedes anterior a que empezara la entrevista, en 1990 comenzó todo el tema del etanol, por lo que se llamó el Clean Air Act en Los Ángeles, ¿verdad? Inicialmente comenzaron con compuestos oxigenados como el metilterbutyléter, pero después tuvieron fugas y entonces dijeron no, nos vamos a mudar a otra, y metieron el etanol por lobby de los granjeros en Estados Unidos. ¿Qué terminó pasando? Bueno, entonces mudaron toda su tecnología para hacer esto, y al primer principio no se conocía porque, por ejemplo, inclusive si uno va a ver las normas de Estados Unidos para estaciones de servicio, la norma es el API 1626, y antes del 2000 se permitía aluminio en las estaciones de servicio. Después del API, después de esto, y que se dieron cuenta de lo que estaban causando, modificaron, ¿verdad? Guatemala es un país adaptador de tecnologías. Buen No punto, es- licenciado. Ya a partir del planteamiento que ha hecho el ingeniero, podemos inferir que es catastrófico el tema, el escenario es catastrófico. ¿Solo Guatemala lo aplica o qué países aplican en el mundo? No, hay 33 países que por lobby de los etanoleros han tomado esa decisión. Pero, Lo cual, hay 33 países en el mundo. No para somos hablar los el primeros. tema del etanol, ¿por qué solo etanol? ¿Por qué hablar solo de etanol si la ley habla de alcohol? No, pero ya bien dijo, Que todo ya viene bien dijo del- el ingeniero que hay una barrera no arancelaria que define el etanol avanzado, que es el que se hace aquí, de caña, y entonces no podría entrar a competir el de maíz de Estados Unidos, que tiene más bajo contenido energético, pero es más barato, estacionalmente se mueve y tienen subsidios muy grandes los agricultores en Estados Unidos. Entonces esa definición que se hizo local es como una barrera no arancelaria, como la vitamina A del azúcar, digamos, ahí podemos tener. Pero aquí el tema... Aunque la ley, entiendo que no tiene un mandato específico para comprar en el mercado nacional, pero esta es una forma alterna de Sí, poder... sí, es una barrera no arancelaria, pero aquí el ingeniero Mateo mencionó dos cosas muy importantes. El etanol, ¿por qué no lo podemos usar? Para empezar, creo que debemos entender que lo que estamos hablando es de mejoradores del octanaje de la gasolina. Entonces hay una gasolina base, antes se usaba el plomo, que era muy barato, muy eficiente y muy tóxico. Afecta a todos los órganos del cuerpo, especialmente los niños en crecimiento. Por eso nos empeñamos en luchar contra la gasolina con plomo. Entonces quedó el MTBE como la mejor opción. El MTBE es el rey de los aditivos, pero vino la lucha política de agricultores en 33 países, empezando Brasil, luego Estados Unidos, que ganaron la lucha y metieron el etanol con los inconvenientes que pueda tener. Quiero traducir un poquito el lenguaje tan profundo que soy el ingeniero Mateo, porque lo que está diciendo él es que los mismos azucareros, en lugar de vender un producto agrícola que tiene un montón de inconvenientes, podrían vender este metil
tetrabutil éter, que es el etanol más isobutileno. De hecho, a la gasolina base, el etanol no es suficiente al 10% para llegar a los octanajes que se requieren en Guatemala y están pensando en meterle isopropano. Entonces eso es otra cosa muy tóxica, altas temperaturas de combustible. Entonces aquí con mucha sabiduría el ingeniero Mateo está proponiendo que ellos mismos podrían ser un producto que le quita prácticamente la mayoría de inconvenientes que puede tener el etanol, añadiendo otro tipo de aditivo. Esa es la propuesta. Él está dando una salida técnica, pero no está en la ley. Aunque eso, no está en la ley. Eso efectivamente necesitaría una reforma a la ley de hace 40 años sí. Y modificar los procesos productivos. Ahora, ¿qué son los dos puntos que él apuntó? El etanol hace dos cosas. Uno es un alcohol, y entonces como es un alcohol, es corrosivo. Entonces tenemos tanques viejos y cuando pusieron la ley en el 85, no se les ocurrió cambiar las especificaciones de los tanques, que era una sola norma del Ministerio de Energía, y que es mucho más fácil que ir a cabildear una ley al Congreso. Y se desperdiciaron 40 años de preparación de tanques. Ahora bien, ingeniero Mateo, digamos, para entender un poco la lógica de por qué Guatemala entra a esta ola. Yo recuerdo que ahí por el 2010, 2011, el tema comenzó a sonar mucho en Brasil, ¿verdad? Brasil como un gran productor de etanol y el uso de los brasileños. Ya Cristian hacía reseña de que allá es a un 47%, ¿verdad? Es bastante alto y más de 60 países lo aplican. A un 47%, digamos. En Guatemala, ¿por qué el 10? ¿Por qué no el 5? ¿Por qué no el 15? ¿Por qué el 10? Y digamos, recuerdo yo que en aquel entonces, 2010, 2011, había un fuerte debate en Brasil en cuanto al uso del maíz para esto. ¿Qué efecto tiene esto, digamos, en los cultivos? En este caso, usted habla que sería de la caña de azúcar. ¿Tiene algún efecto? ¿No tiene algún efecto? ¿Por qué el 10%? ¿Por qué no el 5%? ¿Por qué no el 15%? ¿Por qué? Bueno, quiero aclarar un concepto que tal vez no lo dejé claro la última vez, que es la huella de carbón, ¿verdad? Realmente la producción por hectárea de etanol o de alcohol es mayor con caña. Estamos hablando más o menos de 4.500 litros por hectárea, mientras con el maíz es 3 veces menos, son 1.500 litros. Bueno, entonces, ¿por qué es más barato allá en Estados Unidos, no? Bueno, tienen subsidio. De hecho, allá en Estados Unidos, 2/3 partes de la producción de maíz se usan para la producción de etanol para combustibles. Solo quería dejar eso claro primero. El etanol es más barato allá. Pero, volviendo un poco a la pregunta, que por qué no usamos más. Pues nuestros carros no pueden. De hecho, en Estados Unidos también hay gasolina E85. Pero el E85 también da problemas. El E85, para personas que manejan distancias cortas, suele acumular demasiada agua en la combustión. ¿Por qué? Porque el etanol lo jala el ambiente. Y entonces eso va a parar al cárter y hace emulsiones con los aceites. Primero, los aceites tienen que ser especiales, porque un aceite se pega sobre la superficie, pero siempre y cuando no haya algo como agua. Por ejemplo, si ustedes echan aceite sobre agua, pues simplemente no se va a pegar sobre la superficie, no va a lubricar bien. ¿Pero eso es para tecnologías carburadas, de vehículos carburados? No, es para los... En general. No, en general. Los nuevos vehículos en estos más de 60 países ya utilizan la mezcla. Bueno, pero son diferentes los equipos, no son los equipos que nosotros tenemos. Tal vez aquí en Guatemala sí hay algunos de esos equipos, y lo que habría que hacer a la hora de modificar la ley es que quedaran los bioxigenados. Entonces ahí se podría decir, ok, el que quiera le echa etanol, y el pero, que no echa... Ingeniero, para aclarar, las grandes productoras mundial de vehículos están produciendo vehículos para etanol en estos más de 60 países y vehículos para no etanol. Bueno, la verdad es que hay carros flex fuel, yo creo que los conoces, Cristian. No los conozco. Hay carros flex fuel, aquí en Guatemala hay carros flex fuel. Esos aguantan hasta 85% de etanol, pero no todos los carros tienen la metalurgia correcta, sobre todo los carros y las motos tampoco, pues. Yo te soy sincero, o sea, ¿cuántas familias ves que van montados en una moto? ¿Qué otro sistema de transporte tiene esta pobre gente? Por eso, la pregunta es para aclararle a la audiencia. Si me permite. ¿Eso aplica para vehículos carburados
porque las nuevas tecnologías vienen adaptadas. Pero las bombas también, o sea, la presión de vapor aumenta en una gasolina con etanol, las bombas cavitan. Se dañan, los carburadores se dañan por la corrosión, pero también se dañan porque generan una cuestión que se llama vapor pressure lock. Las carburadas. Las carburadas, así. Sí, pues ya la mayoría de vehículos carburados son clásicos. No, vamos a ver. Hay cerca de 1 millón de vehículos del 2000 para atrás. La edad de promedio de la flota de Guatemala es más de 20 años. Entonces, los vehículos empezaron a prepararlos para uso de mezclas de etanol no tan altas como las que mencionó el ingeniero entre el 2000 y el 2007. ¿Okay? Entonces hubo un periodo de transición. Desde 2000 para atrás ningún carro está preparado para el uso de etanol y se van a todos los polímeros o bules del sistema de combustible del carburador se arruinan y puede haber fugas o incendios. ¿Okay? Y aparte del agua, ¿verdad? El problema del agua son dos temas, corrosión y agua. La preparación de carros para el uso del etanol de 2000 a 2007 en diferentes proporciones, diferiendo la marca, pero mínimo 10%. Entonces tienen que en Estados Unidos, esto lo acabo de tomar, Carolina del Norte, miren todas las opciones que tiene una bomba, ¿ok? Y hay libertad y hay advertencias, hay información al público. Mire, aquí que por ejemplo, ¿qué opciones son las que si usted nos puede describir la foto, qué opciones presenta una bomba en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, ahorita estoy tratando de decir, hay de 85% de etanol, ¿verdad? Y luego, ¿pero no la puede mostrar? No sé si eso se verá bien. Bueno, no sé si se va a leer ahí, pero la que le quiero mostrar es esta, mire, que dice... A la cámara. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí le van a hacer aquí, los colegas. Le voy a enseñar esta, dice, este tiene E15, ¿verdad? Hasta 15% de etanol esta bomba. Y dice, úsese solamente en vehículos desde 2001 en adelante o flex fuel. Sí, pues, es la tecnología que mandaba y luego dice, no se use en otros vehículos. Acciones de inconstitucionalidad, amparos, como siempre ocurre aquí, ¿no? Pero paralelo a eso, ¿qué deberíamos estar haciendo o qué debería estar ocurriendo? Porque esto no es de que en enero ya, mezclemos, no, esto lleva una previa preparación, qué sé yo, almacenaje, distribución, toda la cadena. O sea, ¿qué tendría que estar ocurriendo ahorita en el país? Porque yo al menos no lo he visto, ni he escuchado que esté ocurriendo algo. Yo te voy a decir una cuestión, Raúl, perdón, ¿verdad? Yo creo que el más recomendable para dar ese tipo de sugerencias posiblemente sea Pepo. Pero yo, en lo personal, yo te diría que es mejor modificar la cosa. Y la ley. La ley. Y la razón es clara. O sea, el etanol tiene demasiados problemas. Aquí nadie puede garantizarte en la cadena de suministro que lo que te va a llegar te va a servir en el carro. Y demuestra un botón, tampoco en Colombia. Recientemente acabo de leer un artículo de hace un mes de un ingeniero electromecánico que estaba hablando sobre los daños en inyectores porque está limpiando residuos por todos lados el etanol. Lo que no solubiliza la gasolina, sí lo solubiliza el etanol. Y tienen problemas con inyectores. Los inyectores antes dicen que los cambiaba cada 100,000 kilómetros. Ahora no llegan a los 100,000 kilómetros. Aparte, hay veces en las que lo que te entregan tiene más etanol de lo que no tienen, ¿verdad? Hay muchas cosas y el control va a ser sumamente complicado. Licenciado, y precisamente hacia ese punto es a donde va la resistencia en el país al etanol o a la mezcla. No al etanol ni a los alcoholes, sino a la mezcla. Escuchando a los transportistas de gasolinas y a los almacenadores, la principal preocupación es precisamente porque sus tanques son antiguos. Son tanques antiguos. Totalmente. Que a la hora de hacer la mezcla seguramente van a tener problemas los almacenadores y los transportistas. Todos la cadena de distribución. Hay que dividirlo en dos. Como no se anticiparon a cambiar los tanques. Durante 40 años. Durante 40 años, que es lo que hizo Brasil, Estados Unidos y todo. Porque allá sí se puede, aquí no, porque se anticiparon. Entonces ahora hay que cambiar los depósitos y mangueras, los tanques y mangueras de 2,000 gasolineras, 3,000 camiones cisterna, 700 depósitos de almacenamiento y 10,000 de estos tanques industriales que andan por toda Guatemala llevando gasolina, ¿verdad? Por todos lados que no aguantan el etanol. Claro. O sea, llega a todos lados esto. Hay que cambiar todos los tanques. ¿Quién lo va a pagar? Pues no lo han dicho, no se ha hablado de precios. Hay un costo normalmente
se rompe la pita por el lado más débil, que es el público. Ya se habla de 3 pesos por galón a 10 años. Bueno, ahora, supongamos que ya cambiaron, si estos tanques no se cambian, toda la mugre que va a rascar el etanol va a ir a los carros, no importa si son nuevos, si son viejos, si son motos, si son a toda la flota de vehículos automotrices, a todos, sin excepción. Ahora, supongamos que ya se hizo la inversión, esto llevado con la plata, los recursos, la tecnología y la gente que sepa hacer eso, 2 años en un proceso acelerado. 2 años. Supongamos que ya se hizo, ya se hizo. Ya tenemos todos los tanques limpios y preparados para etanol. Ahora, ¿qué mecanismos lo soportan? No lo soportan los carros de 2000 para atrás y muchos de 2000 a 2007. 1 millón de carros, ahí se van a tener. Y las motos, 2.8 millones de motos, que es el 98% de motos de baja cilindrada. Tienen que cambiar el carburador, porque la hoja es de un polímero que lo disuelve el etanol, cambiar o limpiar el tanque y ponerle una protección y la válvula entre los dos a un coste de 1,000 a 2,000 quetzales por moto. Solo haciendo una aclaración, licenciado, yo personalmente entrevisté aquí al encargado de la SAT que va a hacer el cambio de matrículas de los casi 6 millones de vehículos que circulan en el país. Y él daba datos distintos. Él daba datos y refería muy contundentemente que hay un cambio tecnológico en el parque vehicular guatemalteco y que sí hay una buena cantidad de vehículos antiguos, pero ya vehículos carburados solo a los que nos gustan los clásicos, pero ya vehículos, por ejemplo, de los modelos más recientes, según él, en datos de la SAT, es el volumen más grande del país. Solo para hacer esa aclaración, porque yo hice la entrevista. Sí, el promedio de vida es más de 20 años del carro en Guatemala. Claro. Solo eso lo explica. Con 2.7 millones de carros, ahí sale el millón. Ahora bien, ingeniero, digamos, al final, todo este mecanismo para que Guatemala en enero de 2026 inicie con esto, digamos, uno ve con todo esto de la guerra de los aranceles de Estados Unidos con China, pues pareciera que China ya está en el 2050. Acaban de aprobar y poner a prueba unos modelos de vehículos unitarios, pues tipo dron, ¿no? Uno solito se mete en una cápsula y... O sea, ¿el mundo va hacia esto o no va hacia esto? Porque a mí me pareciera que China no va hacia esto. Me pareciera que China va pensando más en el tema de aprovechar la energía solar, el tema eléctrico, pero no veo en las cosas que ellos están presentando como movilidad para... Bueno, los chinos ya viven 50 años adelante, pero no veo nada de esto. Sí, bueno, yo en cuanto a cuál va a ser el futuro del transporte, nosotros, siendo un país que va un poco atrás, yo creo que todavía por bastante tiempo vamos a depender de los combustibles fósiles. Bastante tiempo. Sí. Y la cuestión que sí quisiera decir es que mucho se ha hablado de si el motor carburado es el que tiene problemas. No, los motores ahora son inyectados y tienen una bomba. Y esa bomba hace una succión. Pero el problema que hay es que cuando uno le mete etanol, o más bien alcohol carburante, a una gasolina, porque las gasolinas... Yo me encargaba de hacer las gasolinas en la refinería de la Texaco, cuando estaba aquí todavía, entre 1997 y 1998. Entonces la presión de vapor, uno la trata de manejar lo más cercano a las 10 libras por pulgada cuadrada. ¿Por qué? Porque no es para una refinería grato tener que vender esto como LPG, ¿ya? Entonces es mejor venderlo como gasolina, ¿ya? Entonces la presión de vapor lo más cerca que pueda uno de las 10 libras por pulgada cuadrada. Pero cuando uno mete etanol en esa mezcla, debido a que el etanol es un compuesto químico orgánico polar, disrupta las fuerzas que mantienen unidas las moléculas y aumenta la presión de vapor. Entonces es parte de los problemas que van a haber daños en las bombas que inyectan el combustible en los motores, ¿verdad? En cuanto para dónde va Guatemala, posiblemente ya veo bastantes carros eléctricos, sería interesante, aunque para transporte público a mí me gustaría haber introducido el gas licuado natural, que es el combustible más barato para transporte, más barato que el diésel. Este sí le quitaría el humo negro a las unidades estas, porque habría que cambiarlas, eso sí, ¿verdad? Pero siendo el gas licuado natural muchísimo más barato que el diésel, pues le bajaría el costo al transporte
¿verdad? Y esto sí, hace poco vi a una persona aquí también, ¿verdad?, que estaba expresando de que con el uso de etanol se le iba a quitar el humo negro a las camionetas, salvo que se lo echen al diésel. Pero aquí no es al diésel, sino es a la gasolina, ¿no? Tal vez vale la pena, licenciado, aclarar y con su claridad y su ya queda demostrada su trayectoria y reconocimiento en el tema, aclarar cuál es entonces el meollo del problema. Estamos hablando que Guatemala produce el 0.08% de los gases de efecto invernadero. Es decir, no somos una amenaza global a la contaminación. No somos la India. No somos la India. Y bueno, la mayor cantidad de contaminación no necesariamente es por los motores de combustión. Por el otro lado tenemos a las empresas, 6 monstruos mundiales, que son los que producen la gasolina y que dejarían de vender un 10% de lo que diariamente se consume en el parque vehicular de todo el país y de todos los países donde ya se aplica la mezcla. Y por el otro lado tenemos claramente lo que usted ha dicho, que todos los que están metidos en la cadena de suministros con una tecnología de hace algunos años no quieren ni hacer la inversión para la nueva tecnología, ni asumir mucho los costos de lo que nosotros lo vamos a pagar. Nosotros vamos a pagarlo. Pero entonces, ¿cuál es el trasfondo, licenciado? Porque uno mira a los gasolineros, digamos, a los productores de gasolina, ya lo dijo claramente ahorita el licenciado, no quieren perder, pero nada, pues son los que mueven el mundo y es un negocio rentable. Los transportistas y todos los de la cadena no quieren invertir. Y entonces, ¿por qué entonces es importante migrar hacia este tipo de tecnologías? Sí, empezaste por el tema ambiental. El ingeniero mencionó el aumento de volatilidad, que es el doble comparado al MTBE. Entonces esto, vamos a ver, ecológicamente es indefendible el etanol y hay que dividirlo en 4. Uno, el aumento de ozono por el uso de etanol, por esa volatilidad. Entonces el ozono es un combustible que se va a la atmósfera al doble de proporción por la ventilación de los tanques, de los puertos, de los camiones, de las gasolineras y de los carros. Gasolina cruda, altamente contaminante, es lo peor que hay, reacciona con el sol, smog fotoquímico, niebla negra, por eso está prohibido en México. 0% de etanol en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. 40 y pico % de la flota de auto de Guatemala está en el área metropolitana. ¿Quién se va a responsabilizar cuando nos salga la niebla negra? 1. 2. Contaminantes propios del etanol, que nunca lo mencionan en los estudios, que no los tiene la gasolina. Va rapidito. Va. Oxidantes como peróxidos de organo, nitratos de perioxilo, aldehídos, acetaldehídos, cancerígenos que no tiene la gasolina. Va. 3. Contaminantes comunes. Ahí no vale la pena discutir, porque son los hidrocarburos no quemados, estamos hablando de óxidos de nitrógeno, ¿ok? Y todos los carros traen catalizador y control de emisiones de gases, los rodados y los nuevos. Entonces lo que sale de emisiones del carro es 1%. Entonces estamos discutiendo por un porcentaje del 1%, es una pérdida de tiempo hablar de eso. Pero los que hablan de eso no mencionan los contaminantes propios de etanol. Bueno, ahora, el otro que ya mencionó el ingeniero, la huella de carbono. Entonces, eso significa cuánto daño ecológico hace un combustible desde que inicia su producción hasta el final en toda su vida. Y entonces los que hacen el lobbying del etanol omiten la deforestación de las selvas en la huella de carbono. Y aquí tengo un documento contundente que se llama, cualquiera lo puede bajar de internet, el Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2008 de la FAO, la Organización de Alimentación. Ahí dice, las emisiones de gases invernaderos estimaron que la conversión de selvas lluviosas, sabanas y pastizales para producir etanol libera 17% más de CO2 de lo que estos biocombustibles ahorran al sustituir los combustibles fósiles. Y serán necesarios 48 años para compensar la deuda de carbono. Entonces es una farsa cuando hablan el lobbying del etanol, porque ¿dónde está en cuenta la deforestación que hubo para producir el etanol? Entonces Brasil, soy ecológico, pero deforestó una gran parte del Amazonas para producir el etanol. Quemaron los bosques, contaminaron. Los bosques son fuente de agua, de biodiversidad, de medicinas, de alimentos. No hay discusión. A ver, cuando usted menciona, me llama la atención el término, cuando usted menciona el lobby etanol,
Digamos, entonces, ¿aquí hay alguna motivación, algún interés de alguien? Pues cada quien defiende su negocio, ¿no? Ahora que, Pues sí. Todos defienden el negocio. Los productores de gasolina no quieren reducir 10%, es 10% menos. Y obviamente los productores de etanol o de Ahora alcoholes. aquí hay una cosa muy interesante. La costumbre de quienes cabildean por el cambio de etanol es omitir aviesamente la deforestación de selvas y bosques. Pero el MEM, el Ministerio de Energía, afirmó que se reducirá 70%. O sea que el MEM está haciendo ese cabildeo. Ahora bien, digamos, ¿cuál es su sugerencia? Usted en su sugerencia dijo que para usted es mejor que se reforme la ley y que no entre en vigencia lo actual en enero. no. Ya lo retrasamos 2 años. Sí, pero a ver, queremos hacer las cosas bien. Es lo que yo les decía. Yo no quiero nada más decirles, miren, no le metan etanol a la gasolina. Pues hay gente que depende de hacer etanol. Conviertan su etanol en otro compuesto orgánico que es un bioxigenado. ¿Sí? No es muy difícil, no es tan complicado. Se usa una columna de destilación reactiva y se usa isobutileno, que bien puede venir de la fuente del petróleo o lo pueden preparar a partir del etanol. Y después hacerlo reaccionar en esta columna reactiva que usa una resina catiónica. Todo el mundo las conoce, la Pure Light o la Amber Light His 15, para hacer el etilterbutiléter. Y realmente se debe utilizar solamente para mejorar el octanaje de la gasolina. Entonces, se trae gasolina base de 91, que va a ser más barata que la gasolina base para meterla al etanol, para que no se pase de las 10 libras por pulgada cuadrada, que es el máximo permisible. Porque después de eso hay problemas. Y eso me da risa porque en la nómina de productos petroleros en el 2020 ya habían sacado que la gasolina con etanol tenía 11 libras por pulgada cuadrada. Y yo decía bueno, si quieren le ponen 20, así no le fallan. Que en la papel aguanta con todo, pues. Pero las normas, las características físico-químicas de un combustible están dadas específicamente para que se puedan utilizar en los vehículos. Entonces, si les respondo a la pregunta, yo considero que sería mejor que consideraran esa idea en vez de meter el etanol. El etanol ha dado muchos problemas. Todo el mundo mira más verde el patio del vecino que el propio. Sinceramente va a dar más problemas de lo que se imaginan. Una de estas personas que está cabildeando por meter el etanol va a tener a su mujer que pasó echando gasolina y le cargaron agua y se va a quedar tirado el carro y le va a tocar a él pagar el carro. ¿Quién tendría que verificar que realmente en toda la cadena de distribución sea realmente esa mezcla la que se le despacha al consumidor final? Y ahí es muy difícil, ¿verdad? Por la cantidad de... Digamos, el Ministerio de Energía y Minas tiene una unidad de fiscalización, pero no se va a dar abasto. Si son una cantidad de estaciones de servicio tremendas. Ahora, llama la atención cómo, y tal vez nos explica, ingeniero, cómo los vehículos guatemaltecos, porque habla de agua, sobreviven a gasolinas de contrabando, ahora ha bajado menos. Problema tremendo. Pero Bueno, la gasolina, detectaron un buque mexicano. precisamente el contrabando de gasolinas de México, ahora tal vez menos, pero llegaba hasta Chimaltenango. Hasta Chimaltenango, en sí. donde le vendían un galoncito de color rojo, Sí. que no sabemos qué realmente Pero había ahí. tú mismo te diste la respuesta, el MEM no tiene capacidad de controlar, pues. ¿No? O sea, y toda esa gasolina de contrabando da un montón de problemas. Pero... Incluso pueden traer etanol de México. Y todos los usuarios del occidente, y valdría la pena y sería interesante hacer un estudio de cuánto vehículos han sido dañados Yo te voy a hacer sincero. por esa gasolina de contrabando. ¿Cuál de todas? Eso es bien difícil. Es que de lo hacer, que pasa es que, pero te voy a ser pero sincero. sí tiene buenas fotos de mangueras reventadas, inyectores Mangueras y todo en su reventadas, estudio, el sí. ingeniero, precisamente el área de la frontera, precisamente. Pero me gustaría leerles un artículo muy interesante de la ley, el artículo 6, daños y perjuicios. Los productores, las distribuidoras y los transportistas que se dedican a las actividades relacionadas con el alcohol carburante y o su mezcla, quedan obligados, conforme a la ley de la República, a reparar los daños y perjuicios que con motivo del manejo del alcohol carburante y o su mezcla irroguen al Estado y a particulares. Y el mismo Estado está causando esto y les está
y ellos no participaron, no opinaron y van a tener que pagar las indemnizaciones. ¿Qué les parece el artículo 6 de la misma ley? Es el mismo Estado la que lo está promoviendo y ese que deben de indemnizar al Estado y a los particulares. Esto es ridículo, señores. Nunca los dejaron participar, como no dejaron participar a los camiones amarillos en la ley de desechos. Estamos hablando de la ley del 85. El artículo 6. Y digamos, ustedes, no sé, a título personal o asociarse con alguien, qué sé yo, ¿han pensado en presentar alguna acción legal en torno a esto? Perdón, a mí no me corresponde. A mí mi padre me enseñó a devolverle algo al país de lo que el país nos da. Y inicié dos proyectos institucionales en 90, la Nacional Sin Plomo y la reconstrucción del zoológico La Aurora. Y seguí con otros proyectos. No gané un centavo de eso. Ni estoy ganando nada. Hice 2 libros en aquella ocasión. Ya tengo 2 libros de etanol que se los puedo compartir. Entonces, yo no tengo más interés que la patria, pero sí, yo creo que les estamos haciendo un favor a los productores de etanol y al gobierno porque están metiendo un camote el cual no van a poder salir. No los estamos atacando, les estamos haciendo un favor. Les estamos dando todos los problemas que van a tener, se los estamos mostrando. Sería interesantísimo. Antes de que lo hagan. Sería interesantísimo antes de que lo hagan. Ver cómo implementan ese resarcimiento del artículo 6. Sí, imagínense 2.7 millones de motos que se van cayendo una tras otra. ¿Y de dónde van a sacar los fabricantes esa cantidad de carburadores? Van a decir, espérese 6 meses a que le dé. Pero alguien va a pagar por eso, ya está en la ley. De su parte, digamos, presentar alguna acción. Pues yo opino igual que Pepo, ¿verdad? Yo no estoy para realmente ponerles el dedo encima a nadie. Yo lo que quiero hacer, y por eso lo digo tan abiertamente, lo que yo considero que debería ser la solución. Científica, técnica. La científica técnica. O sea, somos técnicos, no políticos. No somos políticos. Yo no soy abogado, no me metería yo a montar un amparo ni nada. El etilterbutiléter es un compuesto que no es soluble en agua, que no aumenta la presión de vapor, que va a dar la oportunidad de tener una base más barata para que tengan un combustible más barato. ¿Y lo pueden producir ellos? Y el etilterbutiléter lo pueden producir ellos. Ganamos todos. Ganan los importadores porque van a poder utilizar el bioetilterbutiléter para hacer gasolina más barata. O si no, la van a dejar igual y van a ganar más. Yo no sé. Pero al final de cuentas... Seguro. Eso es lo más seguro. La viveza criolla. Sí. Pero, mi estimado ingeniero, llama la atención su propuesta científica, técnica. Sí. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que reformar? Porque ya la ley habla de un alcohol carburante. Sí. Este compuesto no está clasificado como un alcohol carburante. No, miren. Habría que modificar el... Sí. El genérico. ¿Cuál es el genérico? Es que el genérico es bioxigenados. Bioxigenados. ¿Qué quiero decir? Eso no es alcohol. Perdón, el alcohol también. Por la ignorancia. También. El alcohol también. El alcohol carburante también. Entonces no habría que modificar la ley. Bueno, sí, porque ahorita dice alcohol carburante. Pero si la ley dijera bioxigenados, y que hubiera una oportunidad entre una y otra, lo incluye. Entonces, o sea, habría opción de dónde echar. Ellos mismos podrían producirlo y tienen la ventaja de precio porque no pagan flete impuestos. Y ellos mismos lo podrían producir sin causar todo este daño. O sea, no lo estamos combatiendo, estamos haciendo un favor, estamos usando técnicamente, dándoles una salida. Inclusive y preveniéndolos del caos que van a causar. Inclusive hay estabilizadores que yo no he visto dónde han contemplado el uso de estabilizadores para que no se rompa la mezcla. Pero en último caso, no meter a pura fuerza el etanol en la gasolina que todos tengamos que consumir, sino que hay opción. Y por ejemplo, digamos, esto no conlleva, digamos, crear o poner bombas especiales, no. Digamos, con toda la infraestructura que ya vemos a las gasolineras, con eso funcionaría. Bombas y mangueras. No, perdón. Mangueras y tanques hay que cambiar. Para alcohol carburante. Para alcohol carburante desde distribución, transporte y gasolineras. Pero el oxigenante que está proponiendo el ingeniero, no. Se puede usar la misma... No es un alcohol. Es un oxigenante. Es un oxigenante que lo pueden producir los mismos azucareros o etanoleros, los mismos añadiendo otro componente distinto al que están usando, que es isopropano,
y no tendría los inconvenientes del etanol y se puede usar en la infraestructura existente. Tiene menos volatilidad, es menos agresivo en las mangueras y en los tanques. Y ya está aprobado la nómina de productos petroleros. Como mejorador de octanaje, el etilter-butíleter está aprobado. Eso se puede importar, También se puede importar. O sea, porque pero lógicamente, la ley no habla de que el 10% de alcoholes carburantes se deban comprar en Guatemala, excepto por esta digamos, prohibición no arancelaria. Pero para este otro componente, ¿hay posibilidades de comprarse en el exterior? Claro. Y es más, lo que yo siento es que al hacerlo aquí en Guatemala, sí le estás dando alguna oportunidad precisamente a los productores de etanol en Guatemala. ¿Por qué? Porque ahí se puede constatar que el etanol viene de la biología. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer etanol a partir de petróleo, sí. Yo puedo hacer el isobutileno a partir de petróleo, sí. Y tener un etilterbutíleter que provenga directamente del petróleo, sí. Pero si el etanol que se utiliza viene de una fuente biológica, entonces estamos reduciendo la huella de carbono, que es lo que quieren. Estamos usando un compuesto que no es soluble en agua, que no se va a partir, que no daña los empaques, que lo puede usar cualquier vehículo en Guatemala. Así es. Así de fácil. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Llegamos al final de esta entrevista. Y pues bueno, Cristian, a mí más me parece que esto, como ocurre en todos estos cambios que tratan de trastocar algo, me parece que vamos a entrar en una lógica en enero en cuanto a que no va a entrar esto en vigencia inmediatamente, porque tendría que estar ocurriendo una serie de cambios que no se ven, ¿no? No, desafortunadamente la sociedad guatemalteca es sumamente resistente al cambio. Y entonces, si en 40 años no nos hemos podido poner de acuerdo para implementar esta ley, como en 10 años no hemos logrado ponernos de acuerdo qué hacer con nuestra basura, que la producimos en nuestros hogares, y que obviamente cuando afecta el negocio de alguien, sea el de los guajeros, el de los transportistas de los desechos, no importa, el negocio, se toca el negocio de alguien y entramos en crisis. Entonces seguramente vendrán debates técnicos, ojalá con suficiente soporte científico para tomar la mejor decisión. Guatemala, si sigue postergando las decisiones de evolución, vamos a seguir reproduciendo este modelo en el cual ya realmente empieza a dar síntomas y signos de afectar la calidad de vida de nosotros mismos, los que vivimos en este país. Sí, y es que al final, digamos, son cuestiones, como usted bien dice, que se tienen que ir afinando, perfeccionando en base a criterios técnicos, pero es que Guatemala ya no puede vivir en 1958, ¿no? Y realmente, y lo expusieron muy bien los dos expertos, el parque vehicular ya está creciendo de manera desordenada. El nivel de contaminación, pues aunque todavía es manejable y por la gran cantidad de bosques que aún hay en el país es relativamente manejable, estamos construyendo nuestro propio horno para cocinarnos nosotros mismos. Así Imagínese. Que es el momento de tomar decisiones científicas y ojalá apegadas a la razón. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian. Nos vemos. Recuerde seguir con la red de Canal Antiguo informándose para los temas de coyuntura nacional. Buenas noches.